El Ministerio del Trabajo publicó en Gaceta Oficial número 40.950 la resolución 9.855, la cual establece un régimen laboral transitorio de carácter obligatorio y estratégico para todas las entidades de trabajo del país, públicas, privadas, de propiedad social y mixtas, que contribuyan con el reimpulso productivo del sector agroalimentario, estableciendo mecanismos de inserción temporal de trabajadores y trabajadoras en aquellas entidades objetos de medidas especiales implementadas para fortalecer su producción. Trabajadores han desestimado esta nueva medida implementada por el gobierno nacional por considerar que se estaría implementando un sistema de trabajo forzoso. Además, según empresarios, esta resolución estaría atentando nuevamente contra la empresa privada y los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el gobierno aclaró que la implementación de esta resolución no se trata de obligar a ningún empleado. Al contrario, esta acción busca la incorporación voluntaria de los trabajadores. Muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Feliz inicio de semana. Quien les saluda en nombre de todo el equipo, Melissa Turibi. Recuerden, nuestras redes sociales están a su entera disposición para que por allí ustedes realicen todos sus comentarios. La del programa @reporte_gb y mi red personal por donde también pueden hacer todos sus comentarios y sugerencias @Melissa Turibi. La resolución 9.855 ha sido uno de los decretos más polémicos en Venezuela en estos últimos tiempos, en principio, porque planteaba una cierta de obligatoriedad del empleado de la administración pública a asumir roles distintos para los que había sido contratado, incluso en un área distinta a su especialización, profesión u oficio. Luego su naturaleza polémica creció cuando sectores del oficialismo aseguraban que habría sido un error de tipeo y no una violación a los derechos tanto humanos como contractuales, como lo denunciaban diversos sectores del ámbito social, político y gremial de nuestro país. Por todo esto queremos saber su opinión sobre esta resolución 9.855, la etiqueta del día de hoy, reporte resolución, mejor dicho. ¿Cree usted que la resolución 9.855 atenta contra los derechos de los trabajadores? Recuerden hacerlo a través de nuestra cuenta @reporte_gb o @Melissa Turibi con la etiqueta reporte resolución. ¿Cree usted que la resolución 9.855 debe ser modificada? Otra de las preguntas que nos gustaría que usted compartiera pues su opinión a través de nuestras redes sociales con respecto al tema de hoy. Y diputados a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática pues aprobaron el pasado martes un acuerdo en rechazo a la presunta violación a la Constitución establecida por esta resolución 9.855. Vamos a ver la información. Esto nos retrae a la época feudal, esto nos devuelve a la época de Juan Vicente Gómez cuando el trabajo era forzoso. Esto no se puede aplicar ni se puede permitir en Venezuela. Suficientes penas tienen los venezolanos hasta ahora para tener que calarnos en pleno siglo XXI, incluso el regreso a la esclavitud que nosotros los venezolanos nos dimos por abolida. La resolución 9855 limita la libertad individual a escoger tu entidad de trabajo. Viola la capacidad de que nosotros escojamos dónde trabajamos, cuándo trabajamos y en qué condiciones trabajamos. ¿Qué dificulta la resolución 9855? La capacidad de que las empresas hoy puedan seguir funcionando como deberían funcionar. Pero lo más preocupante de esto es que se hacen llamar obreristas quienes hoy plantean el trabajo forzado en el país. Bien, esa era la postura de la Mesa de la Unidad Democrática o del bloque opositor en el Parlamento. Sin embargo, el diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Francisco Torrealba, aseguró que la resolución 9.855 sería corregida debido a un error de tipeo, la cual no explica que el trabajo se realizará de manera voluntaria y no de manera obligatoria. Veamos. Esto está marcado por el carácter voluntario que está establecido en la Constitución, que está establecido en la Ley del Trabajo y que está por encima de cualquier decreto, si de ley hablamos. Y en términos concretos, esta gaceta va a ser corregida y será redactada
de una forma mucho más pedagógica y digerible para la mayoría de los venezolanos y venezolanas, que se les pasó por alto leer que toda esa resolución se aplicará con apego a la Constitución, que establece la libertad en el trabajo y la libre voluntad que cada quien tenga de elaborar donde mejor lo considere, donde mejor se sienta apto. La palabra clave, fundamental, transversal, es la voluntad libre del trabajador o trabajadora a irse en una especie de comisión de servicio, que en este caso sería de traslado de la empresa A, donde está trabajando, a la empresa B, todo lo que se haga a favor de que el venezolano pueda tener acceso a los bienes de consumo masivo, a los de alta demanda, a los altamente requeridos y buscados, está bien y nosotros la consideramos positiva. Por eso no vamos a escatimar ningún esfuerzo en asumir voluntariamente las tareas que haya que asumir con los compatriotas voluntarios y patriotas que quieran estar ganados para estas tareas. Cabe destacar que esta resolución nace como una propuesta del Gobierno Nacional precisamente para resolver la situación de abastecimiento y la crisis de abastecimiento que se vive en el país. Juristas consideran que la resolución es violatoria al derecho constitucional e internacional en materia laboral. Nuestro compañero Carlos Peñalosa nos trae la información. Así es, como siempre el saludo, gracias por el contacto, Melissa, también el saludo para nuestra audiencia. El abogado laboral León Arismendi calificó como improvisada la resolución 9855, ya que esta no fue consultada con los sectores empresariales y los sectores laborales. Lamentablemente, como tantas cosas que hace el gobierno, se trata a nuestro juicio de una improvisación más, de una decisión un tanto desesperada, que a lo menos debió pensarse cuáles iban a ser las reacciones y qué es lo que se pretende. Porque efectivamente el país está viviendo una crisis bastante difícil, la escasez de los productos y la carestía es como obvia, pero levantar la producción de bienes y servicios no puede hacerse con una medida que violenta el ordenamiento constitucional, porque a fin de cuentas se trata de una suerte de trabajo forzoso. Eso está prohibido en el mundo desde la década del 30. Los derechos humanos no pueden estar restringidos por resoluciones ministeriales. Esos son, por algo son derechos fundamentales. Yo creo que además un gobierno que está tratando de lavarse la cara ante el mundo diciendo que tiene propósitos de enmienda, que tiene propósitos de diálogo, de buscar entendimiento, ¿cómo es posible que vaya a tomar esa decisión sin consultarla con nadie? Comenzando por las organizaciones sindicales de trabajadores y por las organizaciones de empleadores. O sea, aquí hay dos derechos que se cruzan. El de los trabajadores a no prestar servicio contra su voluntad. Si lo que se pretende es sacar de una nómina a un grupo de trabajadores para que le vayan a prestar servicios a otro, eso requiere el consentimiento del trabajador y el consentimiento del empleador. El jurista descartó que el régimen laboral transitorio tenga un impacto favorable en la producción nacional. Parte de la información que podemos aportar y el contacto nuevamente va con ustedes en el estudio de Reporte Estelar.